Fíjense bien. Yo para encontrar la ecuación de una recta en el espacio necesito lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tengo el espacio. En el espacio tengo un punto fijo que se llama P subíndice 0, Y0, Z0. ¿Sí? Este es un punto fijo de la recta. Aparte tengo un vector que le voy a llamar V. Este vector V tiene por componentes A, B, C. Es un vector conocido. Bien. Yo para determinar una recta necesito otro punto. Otro punto que le voy a llamar punto P. La diferencia entre el punto P subíndice 0 y el punto P es que este punto es fijo. Este es un punto conocido, mientras que este es un punto variable. En, en el plano, los dos puntos eran conocidos en el plano. Aquí tiene que ser un punto conocido y el otro variable. Ustedes van a decir, bueno, pero es que lo que tú estás diciendo entonces representa infinitos vectores. ¿Por qué? Porque solamente hay un punto conocido y por este punto pasan infinitas rectas. Y tú me estás diciendo que el otro punto puede ser cualquiera. Entonces esto va a definir infinitas rectas. Sí, es verdad. Pero lo que va a definir a una y solamente una de las infinitas rectas que tenemos en el espacio es este vector. Gracias a este vector vamos a poder elegir a una de las infinitas rectas que pasa por este punto. ¿Por qué? Porque la recta debe de ser paralelo a ese vector. ¿Sí? Este es el vector que prácticamente determina a la recta que queremos encontrar. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la ecuación de la recta? Bueno, pues la recta, según lo que acabamos de decir, pasa por el punto P, P subíndice 0. A ver, este ya no pinta bien. Pasa por el punto P subíndice 0 y P, ¿sí? Y si se fijan es paralelo a V. Ahora, este punto P subíndice 0 ya dijimos que es fijo y este P es variable, es decir, va a ser cualquier punto de la recta. Por eso muchos autores le llaman punto genérico. Este es un punto fijo y este es un punto genérico. ¿Por qué? Porque básicamente es el que va a generar o va a determinar a todos los puntos de la recta. ¿Cómo es esto? Bien, yo voy a definir un vector que va a ir desde el punto de aplicación, que va a ser el vector fijo, al punto final, que va a ser este vector variable. Por lo tanto, ese vector va a ser este vector que le voy a llamar vector de P subíndice 0 a P. Este vector que estoy poniendo en azul, que va de P subíndice 0 a P, es un vector variable. ¿Por qué? Porque va a tener un punto conocido que es el punto de aplicación, pero el punto final es cualquiera de la recta. Hagan de cuenta que va a ser esto. Un, 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 un. ¿Sí se fijan? O puede ser hacia acá también. Un, 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 un. ¿Sí se fijan cómo ese vector me va generando la recta? Porque siempre va a partir de este punto. Y entonces va a ser esto, algo como esto. ¿Sí se fijan cómo me la va generando? ¿Sí se fijan o no? Lo va alargando, viéndolo. Lo genera. Genera la recta. ¿Sí?
genera la recta. Hagan de cuenta que es tengan un poco de imaginación, o sea, imagínense las cosas. A ver, Sí, profe. Sí, sí. a ver, Sí se espérenme, entiende. déjenme buscar el láser. Por aquí yo dejé mi... A ver, ¿dónde está? A ver. ¿Dónde? A ver, espérenme. Bueno, no sé dónde quedó, pero a ver, tengan un poco de imaginación y concéntrense, por favor, porque si también no están tomando notas y cosas de esas, pues no va a quedar absolutamente nada claro. Yo tengo este punto. Este punto es cualquiera, este punto es fijo. Entonces, si este punto es este, ya tengo este vector. Si este punto es este, ya tengo este vector. Si este punto es el de acá, ya me va a quedar así. Si este punto es el de acá, ya me va a quedar así. Si este punto es el de acá, me queda así. Este, si es aquí, va a quedar así. Si se fijan cómo toda la recta es generada por este punto que es variable, porque va a ser Sí, Sí, profe. profe. cualquiera, o sea, vamos, es cualquier punto de la recta y entonces todos estos vectores van a ser paralelos al vector v. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es como si yo, por ejemplo, estoy aquí, cojo un rayo y hago esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy trazando una línea con el rayo, donde el punto final, el punto inicial es donde yo estoy y el punto final variable es el que yo muevo, pero estoy generando esa línea recta. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Claro. Sí, profe, claro. Ok, entonces, este vector es el vector genérico, el vector que me va a generar a la línea recta. Y este vector, si yo aplico el álgebra vectorial, va a ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. ¿Están de acuerdo, sí o no? Va a ser un vector genérico. Ahora, este vector genérico o vector generador de la recta va a ser paralelo a la recta. ¿Por qué? Pues porque la recta es paralelo a este. Perdón, corrijo. Este vector genérico o vector generador que está sobre la recta va a ser paralelo al vector v. ¿Por qué va a ser paralelo al vector v? Porque estoy diciendo que la recta va a ser paralela a este vector. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Si Sí, son profe. paralelos, y si son paralelos, significa que son ¿qué cosa? ¿Qué significa si son paralelos? ¿Que son qué? Que son múltiplos escalares, ¿sí o no? Significa que son múltiplos escalares. Aquí si se fijan estoy metiendo t como escalar. ¿Queda claro, sí o no? Sí, profe, sí se entiende. Aquí t va a ser un número real, que le voy a llamar parámetro, así se llama. Bien,
Si yo sustituyo todo esto que acabo de decir en esta ecuación vectorial, esta es la ecuación vectorial de la recta, me va a quedar así. El vector generador o vector genérico es múltiplo escalar de B, que es A, B, C. Si yo hago operaciones, me va a quedar así. Aquí me va a quedar un vector cuyas componentes van a ser T por A, T por B y T por C. Ahora, se supone que estos dos vectores son equivalentes, son equipolentes, son iguales. Entonces, si son iguales, sus componentes correspondientes también lo van a hacer. Y entonces voy a tener esto. ¿Sí? Esto que yo tengo aquí, si yo despejo las coordenadas del punto generador, el punto generador es este, o punto genérico, me va a quedar que X es X0 más T por A. Y va a ser Y subíndice 0 más T por B. Y Z va a ser Z subíndice 0 más T por C. Estas se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones de la recta. Esta que es vectorial y esta que se llama ecuación paramétrica de la recta. Ahora, tengo que entender que la ecuación paramétrica de la recta estoy despejando las variables o las coordenadas del punto genérico o del punto generador. Y que los términos independientes son las coordenadas del punto conocido, x0, y0, z0. Y los coeficientes del parámetro van a ser las componentes del vector tangente, perdón, del vector paralelo a la recta. ¿Sale? ¿Sí o no? Ahora, si yo de aquí despejo t, para la primera me va a quedar que el parámetro es x menos x0 sobre a. Y va a ser y menos y0 sobre b. Y z va a ser, perdón, disculpen. De aquí me va a quedar así. De esta me va a quedar que t es y0, es y menos y0 sobre b. Y si despejo a t de aquí, me va a quedar que t es z menos z0 sobre c. Ahora, si esto es igual a esta, y esta es igual a esta, y esta es igual a esta, entonces estas tres son iguales. Y lo que voy a obtener entonces es esto. X menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Y esta se llama ecuación simétrica de la recta. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Dale, profe. ¿Qué características tiene la ecuación simétrica de la recta? Si se fijan, es una igualdad de tres miembros. El denominador va a ser la componente correspondiente del vector paralelo a la recta y lo que se le está restando a la variable van a ser las coordenadas correspondientes del punto conocido. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. lo que tenemos que entender es que desde el punto de vista vectorial, la forma de encontrar la ecuación de una recta es conocer un punto conocido y un vector paralelo a la recta. Ese vector paralelo me va a definir a la recta de las infinitas que pasan por el punto conocido. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Y ya todo lo demás, pues ya nada más es aplicar los teoremas de álgebra lineal que hemos estudiado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Vamos entonces a ver los ejercicios. Profe, la ecuación
No le iba a decir que sí era parecido a lo de fracciones parciales, pero no. No, no, no. Que la A iría arriba, ¿verdad? Sí, no, es otra cosa. Bueno, a ver, miren, les comparto pantalla. Vean cómo, pues aquí tenemos lo que habíamos comentado. Tengo yo un punto conocido que es el punto P, el punto generador o genérico que es Q. Este punto Q se mueve para generar el vector genérico. Ese es el vector genérico o vector generador. El punto de aplicación de este vector genérico o generador, pues es el punto conocido. Y si este punto P es cualquiera de la recta, obviamente voy a tener infinitos vectores. Esos infinitos vectores que van en un sentido o en otro son los que me van a generar a la recta que quiero encontrar. Y la característica es que todos esos vectores van a ser paralelos a el vector V. ¿Sí se fijan? ¿Se entiende? Está sencillo esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Pues vamos a pasar ahora a lo que viene siendo el plano. Fíjense. Vamos a ver qué onda con el plano. Voy a tener que borrar aquí. Profe, perdón, esa verde dijo que se llamaba ecuación, ¿qué, perdón? Simétrica. Ok, gracias. Esta es la ecuación vectorial. Esta es la ecuación paramétrica. Y esta es la ecuación simétrica. ¿Vale? El profe, gracias. Sí, no para. ¿De qué? Fíjense. Profe, A ver, disculpe, es que se me cortó tanto. Dijo que son paralelos al vector V, ¿verdad? sí, Ok, muchas gracias. exactamente. El vector el punto conocido, pues es 1. ¿Cuántas rectas pasan por ese vector? Perdón, por ese punto. Según los axiomas de la geometría plana. Por eso les digo que aquí estamos con pura geometría euclidiana. Según los axiomas de Euclides, por ese punto pasan infinitas rectas. Infinitas. Tú necesitas otro punto para encontrar una única recta. Pero obviamente aquí no lo vamos a analizar con otro punto. Tenemos que aplicar vectores. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, con un vector paralelo a la recta. Es decir, esto es un axioma de geometría plana, fíjense. Uno de los postulados de Euclides dice que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una perpendicular a ella. Este es un axioma. Efectivamente, ¿por qué? Porque por este punto, ¿cuántas rectas pasan? Infinitas. ¿Están de acuerdo, sí o no? Por este. Sí, profe. Pero solamente va a haber una recta que sea perpendicular a la recta que no contiene a este punto. Solamente va a haber uno. Este es uno de los postulados de Euclides más importantes. Si se fijan, lo que estamos aplicando es una especie de corolario. Bueno, no, es que no es un teorema a fin de cuentas, sino una especie de variación de este axioma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que por un punto pasa una y solamente una recta que va a ser paralela a un vector que no contiene a dicho punto. Es otra forma de ver este postulado de acción. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, Ahora, profe. aquí lo importante es ver que este axioma de Euclides es uno de los más, bueno, no controversiales prácticamente, es tal vez el más famoso de todos los axiomas de Euclides. ¿Y por qué digo que es el más famoso de todos los axiomas de Euclides? Porque gracias a este axioma se descubrieron se descubre la geometría no euclidiana, la geometría diferencial.
Toda la geometría de Euclides, toda la geometría plana que conocemos descansan en los postulados de Euclides. Pero hubo unos matemáticos, luego les voy a pasar unos vídeos, espero que los vean, porque si no los ven, entonces vamos a empezar ya a poner 100% el examen. ¿Vale? Sí, y esto se los digo porque hay algunos que no los ven y en el momento del examen ahí andan ahí abriendo, pasándose las cosas. ¿Eh? No crean que uno no se da cuenta. Entonces, en el siglo XIX hubo dos matemáticos que estudiaron mucho este axioma. Esos dos matemáticos fueron Bernard Riemann y Nikolai Lobachevsky. Y llegaron a la conclusión de que este teorema tiene un detalle. Ahora, perdón, este axioma, no teorema. Este axioma tiene un detalle. ¿Qué detalle tiene? Bueno, para empezar, no significa que esté mal. Hay que entender que Euclides trabajó sobre planos. ¿Sí? Sobre planos. Toda la geometría de Euclides fue sobre planos. Por eso se le llama geometría plana. Pero Riemann y Lobachevsky pensaron en superficies curvas. Hagan de cuenta que el plano que es el pizarrón, yo tengo capacidad de cogerlo y doblarlo. Y entonces, ¿qué va a pasar qué va a pasar con esto que yo les estoy poniendo aquí? Bueno, pues algo parecido sucede con esto. Si yo les pregunto cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo, independientemente cómo sea, ¿qué me van a decir? ¿Cuánto vale alfa más beta más gamma? ¿Cuánto me da? 180. Digo, 80. 180. 180 grados. Esto es un teorema. Bien, pero este teorema es válido en superficies planas. Si yo ahora hago lo siguiente, fíjense bien. Si yo cojo el pizarrón y lo doblo de tal manera que lo voy a convertir en una esfera, hagan de cuenta que ahora el pizarrón es esta esfera. Entonces este triángulo me va a quedar así. Se deforma, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se curvea. Pues ahora los ángulos, su suma me va a dar mayor de 180. Y si ahora cojo el pizarrón y lo doblo así, de tal manera que sea una cosa como esta, fíjense. Una cosa como esta, lo deformo de esa manera, ahora el triángulo me va a quedar así. ¿Por qué? Pues porque se deforma, ¿no? Bien, ahora la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto creen que me va a dar? ¿Sería menor de 180? Menor de 180. Pero Es como si se comprimiera un poco, ¿no? ¿por qué es eso? Porque Euclides lo estudió en superficies planas. En superficies planas todos esos axiomas son verdad. Incluso muchos de sus axiomas son válidos también aquí. No quiere decir que nos haya engañado, no quiere decir que nos haya mentido. La cosmovisión, así se le llama cosmovisión, de Euclides fue en el plano. Él no pensó en superficies. Riemann y Lobachevsky pensaron en superficies curvas y llegaron a la conclusión de que los axiomas de Euclides no pueden fallar. Digo,
no es que fallen, sino que no se van a cumplir porque fueron pensados, fueron descubiertos en el plano, no en curvas. Insisto, no quiere decir que Euclides hasta cierto punto se haya equivocado. Su cosmovisión fue analizar la situación en el plano. ¿Queda claro? Ahora, lo que descubrieron Riemann y Lobachevsky fue muy importante porque gracias a esto se desarrolló la geometría no euclidiana. Esta geometría, en realidad, pocas ingenierías lo estudian como materia formativa. Generalmente ya se estudia a un nivel de posgrado, a un nivel de maestría, a un nivel de doctorado, porque sí son matemáticas un poquito más complejas. Ahí de hecho ya no se habla de vectores, ya se habla de tensores. Por ejemplo, los que estudian ingeniería civil, los que estudian ingeniería materiales, los que estudian ingeniería mecánica, estudian algo que se conoce como tensor de esfuerzos, tensor de deformaciones, ¿sí? Y básicamente es qué pasa con el medio cuando se deforma, cuando lo comprimes, cuando lo estresas. Entonces, se meten un poquito con estas cosas que son complicadas. Cuando yo estudié la maestría de aeroespacial, hay una materia que se llama medio continuo, y esa materia básicamente es cosas como esta. ¿Qué pasa si se deforma el espacio? Porque pensemos que en el caso de las aeronaves, eh, por ejemplo, un turbofán se mueve a miles de revoluciones por minuto, el turbofán. Es lógico pensar que el medio que está cerca de las álaves o de las alas de un avión va a sufrir compresiones debido a la naturaleza misma del fenómeno. Ese por un lado. Por otro lado, también la mecánica de materiales de las aeronaves. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las álaves del turbofán, que están moviéndose a velocidades de miles de revoluciones por minuto y están siendo sometidas a temperaturas de miles de grados centígrados en la cámara de combustión? Entonces todo eso deforma el material, el medio. Y entonces ahí ya se mete uno con tensor de esfuerzos, con tensor de deformaciones. Y sinceramente es algo complicado. ¿Se le hizo difícil, profe, a usted? ¿Mande? ¿Se le hizo difícil a usted esa maestría? Sí. O sea, por lo menos algunas materias sí. Por ejemplo, esa era de las más difíciles. De hecho, esa materia nos la daba un doctor en física, mexicano. Muy bueno, muy bueno, muy a todo dar. Es el doctor Uriel. Y él era investigador y nos dio la materia utilizando un libro que se llama Medio Continuo. Medio Continuo, y el autor era Landau. Así se apellidaba, Landau. Creo que este cuate es ruso. Uno pensaría que pues, es francés, ¿no? Francés. Creo que era ruso. Bien. El libro que llevamos se llamaba Mecánica de Fluidos, era de este cuate. Estaba en inglés. Yo fui el que conseguí la traducción al español. Y era una traducción de un libro que se llevaba en Rusia. Bueno, en la ex Unión Soviética. Sí, porque ahora Rusia no es la Unión Soviética. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Sí? No hay que pensar que lo que ahorita conocemos por Rusia es la Rusia del año 91
al 17. Nada que ver. Nada que ver. ¿Mm? Entonces, era un libro muy complicado. Sinceramente. Miren, eran creo que 4 capítulos el libro y en todo el semestre nada más vimos uno. Nada más vimos uno. Son matemáticas complicadas, muy complicadas. Nada que ver con cálculo vectorial. De hecho, el que sigue de cálculo vectorial es cálculo tensorial. Y ahí sí ya están las cosas bastante profundas. Sí, bastante profundas. O sea, yo sinceramente no entendí muy bien lo que era un tensor. Sé que los vectores son tensores, pero los vectores matemáticos o los vectores físicos. Pero así no recuerdo, era complicado. Sí, claro, pues hay que estudiarlo, ¿no? Pero pues sí, es un campo bastante interesante. Y la base de todo eso son estas deformaciones, ¿sí? ¿Y esto por qué se los estoy comentando? Porque básicamente la ecuación vectorial de la recta la estamos estudiando en base a un axioma de Euclides. Ahora, insisto, no quiere decir que la geometría euclidiana esté mal, para nada. Tan correcta es que la seguimos usando, se sigue enseñando, estamos estudiándola aquí. Lo que pasa es que si ahora analizas un caso particular de la realidad, como son las superficies curvas, que fue algo que no contempló Euclides, pues te vas a dar cuenta que algunos de sus axiomas no van a aplicar, o algunos de los teoremas deducidos de su geometría no se van a aplicar. ¿Por qué? Pues porque la cosmovisión de él fue plano. O sea, no quiere decir que esté mal. ¿Sí? Esto es, ahora sí que entender que el pensamiento humano es limitado. Es muy limitado porque estamos hablando que esto lo descubrieron en el siglo XIX. La geometría de Euclides permaneció por más de 2000 años y sigue existiendo, sigue perteneciendo, sigue siendo estudiada y va a seguir siendo estudiada, pero no se había profundizado en estas situaciones. Pero no quiere decir que esté mal. Y pues es esto, ¿no? El conocimiento va aumentando. Buscar la verdad, ¿sí? Y esto es lo interesante. En esa búsqueda de la verdad, decir, a ver, lo que se conocía antes era falso. Si era falso, hay que desechar. O era correcto, pero bajo la cosmovisión del investigador. Porque si es verdad, no tiene por qué rechazarse. Y es lo que pasa con Euclides, no se ha rechazado. Sigue. Está como, por ejemplo, la teoría de la relatividad. La, la física de Newton, si uno la estudia a velocidades cercanas a la de la luz, empieza a ver discrepancias. Pero si tú vas en una nave espacial y vas viajando cada vez más rápido, la física de Newton funciona súper bien. Súper bien todo. Pum, 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 bien chido, bien padre. Vamos ahora al 80% de la velocidad de la luz. ¿Qué pasa? Que ya empiezan a fallar algunas cosas. Empiezo a pesar más. Ah, caray, ya no peso 70 kilos. Estoy pesando más. Estoy pesando ahora 100 kilos. ¡Wow! Se ha vuelto loca la física de Newton. La gravedad de Newton está fallando porque ahora peso más. Me estoy haciendo flaquito. Estoy más delgadito. Mi reloj va más despacio. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que pasa es que a velocidades cercanas de la luz, a mí no me consta, dice la ciencia, eso hay que decirlo, suceden esas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero si empiezo a disminuir la velocidad, empiezo a ver que de nuevo peso 70 kilogramos, tengo mi complexión normal, mi reloj va de acuerdo a todos los demás. ¿Por qué? Pues porque Newton estudió la naturaleza, estudió la física sin viajar a la velocidad de la luz. ¿Se equivocó? No, no se equivocó. La conclusión es de que si no nos movemos a una velocidad muy grande, eso va a funcionar perfectamente. Pero si ya empiezo a moverme a velocidades cercanas a la luz, pues habrá consideraciones que tomar en cuenta. Pero no quiere decir que esté mal, sino que el conocimiento va creciendo. A ver, si vamos a viajar a la velocidad de la luz, tenemos que tomar en cuenta el aumento de la masa, la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Nada más. ¿Sí o no? Sí, profe. Y Eso lo dice. pues hay que entender que el conocimiento de la humanidad es limitado, muy limitado. Sigue habiendo muchísimos misterios que no se van a, no se van a explicar, no lo vamos a poder explicar. Si no somos capaces de entender tanta tontería que pasa en el mundo, o lo peor de todo, no queremos entenderlo, menos vamos a entender otras cosas. ¿No? Entonces son cuestiones que, que nos hablan de el hambre que tiene la humanidad por conocer, por aprender la verdad. La verdad. El espíritu humano busca la verdad. Hay que hablar que ahorita hay mucho engaño. Ahorita hay mucho engaño. Todas las noticias, puro engaño, manipulación. Vamos a inventarnos eso para que crean, para que lo crean. ¿Por qué? Pues porque de esa forma yo voy a ganar. Yo que soy el dueño de los medios de comunicación. Entonces vamos a inventar mentiras. Vamos a inventarnos esto. Vamos a bombardearlos con cosas para que sientan miedo. Se desesperen. Sí, así es. Así hay mucha maldad. Hay mucha maldad. Se desesperen y sientan que nada tiene remedio. Y vamos a ponerles películas ridículas, tontas, que hablan de que el mal está bien y de que los malos también, ya los malos son ahora los buenos, los malos. Sí, vamos a confundirlos. Al fin y al cabo no les gusta pensar, se creen todo lo que les decimos, todo, ven nomás lo que les ponemos en las noticias y se lo comen. No piensan. No son capaces de razonar a ver si lo que se dice ahí es verdad o mentira. ¿Por qué creen que ha bajado el nivel educativo? ¿No? Nos quieren ignorantes, profe. Aparte de eso, quieren que no piense uno. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas el pensamiento y la inteligencia, es que es la naturaleza humana, la naturaleza busca la verdad. El entendimiento huele la verdad, tiene hambre de la verdad. Entonces, ¿de qué manera tú evitas que la gente busque la verdad? Llénales de tonterías, que ya no quieran pensar. Ahí está todo fácil, miren, lo que pasa es esto pasa allá, esto pasa acá, esto pasa acá, esto pasa acá. Y a cada ratito te están repitiendo 500 veces la misma mentira. A cada rato.
por el radio, por la televisión, por donde quiera. Y toda la gente. Sí, 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 sí. Pero si aplicaras un poquito de lógica, te darías cuenta y dirías, a ver, por favor. A ver, para empezar, simple y sencillamente yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensarían de alguien? Tú estás en el salón de clases. ¿Qué pensarían de alguna persona del salón que te está dice a cada ratito? Oye, oye, fulanito es malo, ¿eh? Fulanito es malo. Oigan, fulanito es malo, ¿eh? Ok. Oigan, fulanito le pegó a Menganito, ¿eh? Fulanito le pegó a Menganito. Oye, le pegó, ¿eh? Así como el óigame no, ¿eh? Bien. Y de repente, oye, fulanito hizo esto. Mira, fulanito hizo esto, ¿eh? Fíjate, ya te fijaste, bueno, hizo esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿pensarían que esa persona es sana? Es fastidiosa. No, profe. Dirías, bueno, oye, ¿que este cuate qué tiene? O sea, para empezar, en realidad yo no sé si fulanito sea bueno o sea malo. Yo no lo sé porque no lo conozco, pero desde que me estás dice y dice y dice y dice y dice lo mismo, el que está mal eres tú, hijo. Tú eres el que está mal. Tú tienes un daño. ¿Por qué? Pues porque alucinas con el pobre fulanito. ¿Qué te hizo fulanito? Digo, para empezar, vive feliz. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Yo nada más les voy a recordar la frase que dijo Lenin. Lenin es uno de los más miserables genocidas de la historia. ¿Mm? Y ese sujeto dijo, repetir 1000 veces una mentira hasta convertirla en verdad. Eso lo dijo ese sujeto. E investíguenlo. Investíguenlo. ¿Mm? Estás viendo que a cada rato te están repite y repite y repite lo mismo. ¿Tú crees que eso va a ser verdad? ¿O ya es una manipulación? Oye, por favor. ¿No? O bueno, vámonos con lo otro. Oye, mira, fulanito es bueno, ¿eh? Mira, fulanito es bueno, ¿eh? Es bien buena gente. Oye, fulanito me dio esto. Mira, es bueno, ¿eh? Fulanito es bueno. Oigan, fulanito es bueno. Oigan, fulanito hizo esto y esto y esto. ¿Sí se fijan que es bueno? Ya entendiste, ¿verdad? ¿Ya entendiste que es bueno? Ok, ya. ¿Sí? ¿Ya entendiste? ¿No es lo mismo? Pregunto. Sí, es lo Sí, mismo. profe. Profe. Como para querer La manipular. manipulación, profe. Por favor. Oye. Bueno, vamos a ver ahora lo del plan. ¿Qué necesitamos para encontrar la ecuación de un plano? Igual que la recta. Un punto que pertenece al plano y un vector, pero ahora perpendicular al plano. Vamos a ver por qué. Vamos a suponer que este es el plano. Este plano contiene a un punto conocido que le voy a llamar P subíndice 0. Igual. Sus coordenadas van a ser estas. Y estoy diciendo que necesito un vector perpendicular al plano. ¿Por qué? Muy sencillo. Nuevamente nuestro buen amigo Euclides. ¿Cuántas rectas pasan por este punto? Infinitas. Por una recta pasan infinitos planos. Es lo que dicen los axiomas de Euclides. Por lo tanto, por este punto van a pasar infinitos planos. Pero ¿cómo vamos a poder encontrar de todos esos infinitos planos uno solamente? Pues con la ayuda de un vector que va a ser perpendicular a él.
y ese vector perpendicular le voy a poner componentes ABC. Bueno, ¿cómo vamos entonces a obtener la ecuación del plano? Muy sencillo. Este plano está constituido por infinitos puntos. De esos infinitos puntos, el único que conozco es este. Entonces voy a plantear aquí nuevamente lo que hice con la recta. Un vector generador, perdón, un punto generador, un punto cualquiera del plano. Ese punto cualquiera del plano le voy a llamar P y sus coordenadas, pues no las conozco porque va a ser cualquier punto del plano. Bien, nuevamente, con este punto conocido y este punto que es cualquiera del plano, yo puedo definir un vector. Este vector que le voy a llamar vector P subíndice 0P. ¿Por qué? Porque su punto inicial va a ser este y el punto final va a ser aquel. Este vector es el vector generador del plano, el vector genérico o generador del plano. ¿Por qué? Porque va a ser una cosa como esta. Si tú pones tu ojito aquí arriba, vas a ver esto, mira, este es el punto P subíndice 0. Entonces, si este punto es este, ahí está. Si este punto es este, allí está. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí se fijan que me está generando el plano? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Anteriormente era parecido a la recta. ¿Sí o no? Este me va a generar el plano. Para acá, 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 para acá. Es el vector genérico, el vector generador del plano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Este vector generador del plano tiene componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0. Este es el vector generador o genérico del plano. Pero este punto puede ser cualquiera. Entonces estás generando infinitos planos, estás generando el espacio. Sí, porque si tú de aquí partes y lanzas el rayo láser, vas a generar el espacio, no vas a generar un plano. ¿Cómo le vas a hacer con este? Este es el que me va a elegir uno y solamente uno de los infinitos planos que van a pasar por este. ¿Y cómo va a ser eso? Muy sencillo. Si yo estoy diciendo que este vector generador está sobre el plano y este vector es perpendicular al plano, entonces este vector y este vector son perpendiculares. ¿Sí o no? Y si son perpendiculares, significa ¿qué cosa? Que su producto punto es 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues vamos a plantearlo. Me va a quedar así. Ahí está. Y si hacemos el producto punto, ¿cómo queda? AX menos AX0 más BY menos BY subíndice 0 más CZ menos CZ subíndice 0 igual a 0. Ahora, estas cantidades son números. ¿Por qué? Pues porque conozco X0, Y0, Z0 y también conozco a ABC. Entonces, ¿qué significa? Significa que estas cantidades las voy a sumar en una sola que le voy a llamar D. Y entonces esta es la ecuación del plano. ¿Sí se fijan? Es la ecuación general del plano. Ahora, el plano en forma general, es importante ver que los coeficientes de las variables van a ser las componentes del vector perpendicular. ¿Están de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Me Profe. perdí un Sí, poquito profe. en esa parte. Entonces, esto es muy sencillo, esto es muy fácil. Muy fácil. Es hasta divertido, ¿sí o no? Luego, Profe, entonces el pasado que te iban a ser que se me trabó la lengua, que tiene que ser paralelo, su producto cruz sería igual a cero, ¿verdad? De los vectores. Del de la. efectivamente, porque si dos vectores, su producto cruz es cero, significa que son paralelos, son colineales, y efectivamente así va a ser. Sí. Profe, una pregunta. Mande. D es el resultado del producto punto, ¿verdad? E es la suma de este más este. Oh, ya. Sí, porque esos van a ser números, entonces van a ser cantidades conocidas. Entonces las estoy sumando en una sola y le estoy poniendo como D. ¿Vale? Vale, ok, profe. Bueno, pues un abrazo, les mando un abrazo, que estén muy bien. Fue un placer haber estado con ustedes. Dios mediante, mañana continuamos. Pásensela muy bonito, buen descanso. Mañana continuamos. Sale, profe, gracias. Sale, Nos vemos.